Bueno, chicos y chicas, somos el grupo número 13, integrado por Ignacia Mellado, Eliseo Arias y quien les habla, Sofía Cid, y hoy les presentaremos nuestro trabajo donde hicimos un levantamiento planimétrico en nuestra universidad, en el campus Concepción. Bueno, como objetivo de nuestro trabajo se basa en realizar un levantamiento planimétrico de un sector reducido en la Universidad de Concepción, donde debimos calcular distintas poligonales para luego hacer un plano topográfico. Todo esto a partir de un registro obtenido previamente en terreno. Bueno, la zona de trabajo, como se mencionó anteriormente, fue en la Universidad de Concepción, específicamente en la parte frontal de la universidad, donde se ubica la Pinacoteca, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceánicas y la Facultad de Farmacia, hasta llegar al campanil. Los elementos a considerar en este trabajo son edificios, zonas verdes, áreas de estacionamiento, árboles y detalles ornamentales. Bueno, los métodos topográficos utilizados en este trabajo fueron el método de poligonización, que requiere medir un terreno en terreno, ángulos horizontales, verticales y distancias, tomando lecturas tanto para adelante como para atrás. Las coordenadas se calculan con las siguientes fórmulas. Como se puede ver acá, la coordenada X es igual a la coordenada X del punto donde se está estacionando más la distancia horizontal por el seno del azimut horizontal. Perdón. Y es lo mismo para la coordenada X, solo de que se multiplica por coseno. Y también utilizamos el método de radiación, donde se realiza una vez que tenemos calculada la poligonal y requiere medir ángulos horizontales, verticales y distancias inclinadas. Las coordenadas se calculan de forma directa. Y de igual manera, es lo mismo tanto para X como para Y, solo de que en X se multiplica por seno y en Y por coseno. Acá se muestran las fórmulas que utilizamos en el Excel, donde calculamos la lectura horizontal promedio, la compensación por tramos, el azimut vertical promedio, la distancia horizontal y la compensación acumulada. Además de ellas, también calculamos la precisión en la poligonización y en la radiación. Todas estas fórmulas haremos el desglose más adelante y de cómo las utilizamos también. Bueno, como grupo utilizamos la escala 1 a 1000, lo que nos arroja una tolerancia de 0,2 metros. La precisión promedio es de 0,16, ya que la tolerancia es mayor que la precisión, podemos decir que nuestra escala es correcta. Para realizar los cálculos de poligonización y radiación de los puntos, utilizamos un Excel para poder agilizar un poco el proceso y además evitar posibles errores al realizar los cálculos. Luego los puntos calculados fueron dibujados en AutoCAD con su escala y leyenda correspondiente. Y bueno, la hoja que utilizamos para esto fue de tamaño A2. Realizamos una vista previa del campus a través de Google Earth para tener una referencia a la zona a tratar. Y luego, como hipotéticamente, iríamos al campus para tener un análisis más detallado de todos los segmentos que se encuentran dentro del terreno. Los instrumentos que ocuparíamos para esto, una estación total Leica 1202 más con su correspondiente trípode. Y además de la estación, también ocuparíamos una libreta. Luego pasaríamos al montaje del equipo. Colocamos el dispositivo en un punto ya establecido que habría sido estudiado antes, el cual se recomienda marcarlo con una estaca. Seguido a esto, pasaríamos a ver el centrado del equipo. Esto tiene como objetivo que el eje del equipo coincida con el punto de la estación para finalmente nivelarlo. Bueno, a nosotros se nos entregaron 4 coordenadas, las que corresponden a las 4 esquinas del terreno a tratar. Y con esto vamos a saber las coordenadas de los demás puntos a través del registro de terreno. El primer punto de referencia se encuentra entre la avenida Chacabuco y Paicaví, justo donde está la Pinacoteca. El segundo punto de referencia es entre avenida Augusto Rivera y avenida Chacabuco, que es la que se encuentra posterior a la Pinacoteca. El tercer punto de referencia se encontraría mirando hacia la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con la avenida Augusto de Rivera. Y bueno, ya el cuarto punto de referencia se encontraría entre la calle Edmundo Larenas y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que generará 4 polígonos principales, los cuales van a tener el problema de que en ciertos sectores no se va a tener visibilidad. Para eso vamos a tener que generar más poligonales a través de los puntos, de los puntos principales, donde aparecen los polinomiales segundo, tercer y cuarto orden. A realizar el trabajo en gabinete. Los datos que obtuvimos hipotéticamente en terreno son la lectura horizontal directa en tránsito, el azimut vertical directo en tránsito, la distancia inclinada y para cada punto que radiamos su respectivo descriptor. Los datos que conocemos son las coordenadas de la referencia 1, 2, 3 y 4, los cuales nos sirven para hacer las primeras 4 poligonales, ya que teniendo el punto de inicio y el punto final, podemos sacar los errores y así compensarlos. Las coordenadas que vemos a este lado son coordenadas que hemos ido sacando a medida que vamos avanzando, a medida que vamos haciendo los cálculos. Entonces, este es el ejemplo de la poligonal número 6. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la lectura horizontal promedio, la cual se hace con la siguiente fórmula. Cuando la lectura directo es menor a 200 grados,
a la en tránsito le tenemos que restar 200 grados. Y en el caso de que la directa sea mayor a 200 grados, entonces a la en tránsito le vamos a sumar 200 grados. Y para el caso de la radiación, simplemente copiamos y pegamos la lectura directa, ya que en tránsito no hay. Para calcular la lectura horizontal reducida, lo que hacemos es restarle a las dos lecturas el error inicial, como lo podemos ver acá. Y en el caso de la radiación es lo mismo, solamente que fijamos el último valor. Ahora tenemos que sacar el azimut horizontal. Este lo tenemos que hacer tomando como referencia la estación 0502 a la 0501. Entonces calculamos su ángulo y esto lo hacemos mediante la siguiente forma. Hay que recordar que acá nos va a dar los datos en radianes y nosotros los necesitamos en centesimales. Así que lo que hacemos es multiplicar por 200 y luego dividirlo en pi. El ángulo que obtenemos no es suficiente, ya que tenemos que saber cómo se ubica el punto 0501 respecto a 0502. Así que lo que hacemos es colocar las coordenadas en un gráfico de dispersión y así podemos observar respecto a cómo se ve 0501 respecto a 0502. Y en este caso está en el segundo cuadrante, lo que significa que tenemos que sumarle al ángulo 200 grados. Este entonces va a ser nuestro primer valor. Y lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a sumarle la lectura horizontal reducida y en el caso de que pase 400 grados, lo que hacemos es restarlo. El azimut que sigue es el recíproco, por lo que hay que sumarle o restarle 200 grados, depende de cuánto nos dé el valor. Y así seguimos para abajo. Entonces hay que recordar de que si nos da mayor a 400, lo que hay que hacer es simplemente restarle esos 400. El último valor que sacamos de azimut lo vamos a marcar, ya que este valor que nosotros obtuvimos podemos compararlo con el valor real. Este va de 0201 a 0202. Entonces vamos nuevamente arriba y calculamos su ángulo. Y acá nuevamente tenemos que graficarlo para saber cómo está uno respecto al otro y ver si le sumamos 200, 400 o lo dejamos igual. En este caso, 0202 respecto a 0201 estaría en el segundo cuadrante. Esto significa que le tenemos que sumar 200 grados. Y ahora podemos calcular el error de cierre angular, que sería el valor que nos dio a nosotros menos el valor que debería darnos con los valores reales. Ahora que tenemos un error de cierre angular, podemos compensarlo. Esta compensación la vamos a hacer por tramo. Entonces enumeramos los tramos, que serían 1, 2 y 3, y aplicamos la siguiente fórmula, que es menos el error de cierre angular por el tramo en el que estamos, partido el número de tramos totales. Este valor debería darnos el mismo que está acá arriba, pero con el signo cambiado. Y efectivamente nos da ese valor, así que está bien. Entonces ahora a nuestro azimut horizontal simplemente le sumamos esa compensación angular. Y así lo hacemos para todos nuestros datos que están más abajo. Ahora podemos sacar el azimut vertical promedio. Y para sacarlo usamos la siguiente fórmula. En el caso de las radiaciones, como no sacamos en tránsito, simplemente copiamos la que está en directo. Posteriormente ya podemos sacar la distancia horizontal. Esta se hace con la siguiente fórmula. Es la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical promedio. Y esto hay que acordarnos que tenemos que convertirlo. Entonces lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 200. Y así lo hacemos para todos los valores. Como acá tenemos distancias de ida y de vuelta, como en este caso de acá, calculamos una distancia horizontal promedio. Y acá también calculamos una distancia horizontal promedio con el valor que tenemos acá. Ahora estamos listos para sacar las diferenciales en x y en y. Lo que hay que hacer es aplicar la siguiente fórmula, que es la distancia horizontal promedio por el seno del azimut horizontal compensado por pi partido 200. Y en el caso de la diferencial en y, es lo mismo, solamente que en vez de seno sería coseno. Ahora podemos calcular las coordenadas usando de referencia el punto 0502. A este punto le sumamos la diferencial. Entonces tenemos en x, copiamos el punto que está acá y le sumamos su diferencial. Y para calcular el punto que sigue, simplemente le sumamos la diferencial al punto anterior. Y para ahí sería exactamente lo mismo. Estas dos coordenadas que nos dan, la podemos comparar con las reales. Y así podemos sacar lo que sería el error de cierre en x y el error de cierre en y, que es con la siguiente fórmula. El valor que obtuvimos menos el valor esperado. También podemos calcular el error de cierre planimétrico,
que sería la raíz del error de cierre en x al cuadrado más el error de cierre en y al cuadrado. Como existe un error, tenemos que compensarlo. Y esto lo vamos a hacer mediante distancias acumuladas. Entonces acá tenemos distancias acumuladas, esta es la total, y para usar la fórmula, lo que tenemos que hacer es menos el error de cierre en x por la distancia acumulada de ese tramo partido la distancia acumulada total. Y en y sería lo mismo, solamente que con el error de cierre en y. Entonces, finalmente ya podemos sacar las coordenadas con la compensación. Y así es como nos quedaría. En el caso de las radiaciones, lo dejamos con 2 decimales. También destacar que estos dos valores tendrían que darnos igual que acá, lo cual se cumple. Y por último, lo que hacemos es calcular las tolerancias, los errores y las precisiones. Entonces acá tenemos los datos de la instrumentación y con la siguiente fórmula simplemente reemplazamos. Luego, lo que nos queda serían los datos que tenemos acá. A continuación, procederemos con el trazado de nuestro levantamiento topográfico con ayuda de AutoCAD. Para ello, con los puntos obtenidos de las radiaciones hechas a raíz del cálculo de los poligonales, hemos obtenido 852 puntos. Estos puntos, con su respectiva etiqueta, los hemos clasificado en esta hoja de Excel para poder traspasarlos a AutoCAD y de forma separada, en grupos de puntos de edificios, zonas verdes, etc. Esto con el fin de evitar superposición de puntos con puntos, por ejemplo, de zonas verdes y edificios que colindan y tienen las mismas coordenadas. Para mayor claridad y para poder generar los polígonos, hemos traspasado estos puntos de manera separada. Primero, por ejemplo, los puntos de edificio. Estos puntos, una vez traspasados a AutoCAD, los hemos unido los puntos que coinciden con un edificio. Nos hemos apoyado con material de referencia como esta imagen para generar nuestro plano, el cual lo hemos generado en distintas capas para así facilitar la edición de estas mismas y para generar así la leyenda distinguiendo distintas capas con distintos colores o tramado. Posteriormente, tras generar todos los polígonos que componen nuestro plano, nuestro levantamiento topográfico, generamos la grilla. Definimos el tipo de papel, que en este caso fue A2. También generamos la leyenda, la escala gráfica, que en este caso nuestra escala que utilizamos fue 1:1000, y el título de nuestro levantamiento topográfico de la Universidad de Concepción, específicamente de la entrada principal y sus alrededores. También generamos una plantilla de pliegue de este plano para así poder ordenar los elementos de la portada en esta zona delimitada aquí, gracias a las dimensiones de esta hoja. Tras haber terminado con este trabajo en Excel, haber también etiquetado los distintos edificios y las dos calles que colindan con nuestro levantamiento, procedemos al trazado de nuestro plano topográfico para poder así generar el PDF que después se va a poder imprimir, quedando de esta forma y finalizando nuestro trabajo. Bueno, como conclusión, nuestra precisión fue mayor a la tolerancia en cada una de las poligonales, lo que no significa que el instrumento no fue el adecuado. Eso es lo que depende del número de estaciones y en cada una de nuestras poligonales había muchísimas. Y aunque en algunos casos nuestro error de cierre fue muy alto, esto no impide que podamos compensar los puntos. Como grupo podemos concluir de que para hacer un trabajo de manera eficaz es necesario hacerlo de manera equitativa entre los integrantes del grupo, utilizando herramientas que nos ayuden a optimizar nuestro tiempo, como es en el caso del Excel. Bueno, en relación a la precisión, podemos concluir que es importante el número de estaciones que tiene cada poligonal, ya que al disminuir el número de estaciones aumenta la distancia entre ellas, pero disminuye el número de tramos, lo que mejora nuestra precisión. Sin
Sin embargo, al disminuir el número de estaciones, también limitamos la visual que tenemos y puede ser que no veamos todos los puntos que deseamos radiar. Es por esto que es necesario ir a terreno para diseñar de manera óptima nuestra poligonal.